Sabes, Marisa, dijo, si te preocuparas de ti misma, podrías tener un gran éxito. No es que sea yo cruel al negarme a ser tu dama de compañía. Es simple instinto de conservación. Eres demasiado bonita. Y, aunque no tengas dote, estoy segura de que te sería fácil conseguir un marido rico. Y tal vez importante. Se detuvo un momento antes de añadir: renuncia a esa idea ridícula de escribir un libro, y yo buscaré a alguien que tenga una hija de tu edad, que esté dispuesta a acompañarte a las fiestas, mediante un pequeño estipendio. Eres muy amable, tía Kitty, dijo, y aprecio tu intención, pero debo negarme. Sé con exactitud lo que quiero hacer. Lo tengo todo planeado, y no puedo imaginarme mejor casa para mis proyectos que Box. ¿Por qué? Eso es algo que tal vez te diga algún día, contestó Marisa, pero no será hasta que me hayan aceptado para el puesto de institutriz. 5 días más tarde, Marisa escribía en el estudio que había sido de su padre en Barrington Park, cuando recibió un telegrama. Trasládate inmediatamente a Box. Recoge equipaje al pasar por Londres. Kitty Barrington. Marisa leyó 2 veces el telegrama y entonces lanzó una exclamación de intensa alegría. Había ganado. Atravesó la habitación para contemplar el prado de su casa, descuidado visiblemente porque no había jardineros desde que Marisa podía recordar. Como a su padre solo le interesaban sus papeles y libros y su vendetta contra la clase poderosa, había sido un mal administrador de su propiedad. Jamás recordaba cobrarle las rentas a sus arrendatarios, ni designar a otra persona para que lo hiciera. Marisa se daba cuenta de que al nuevo conde, el hermano menor de su padre, le iba a resultar una tarea difícil y costosa volver a ponerlo todo en orden. Esa era una de las razones por las que no quería añadir más problemas a los que ya tenía su tío y, además, estaba decidida a llevar adelante la batalla a la que su padre se había lanzado durante tantos años. Ella se había dejado llevar por su entusiasmo, y le emocionaba el desprecio que él demostraba por esos débiles hombres y mujeres despilfarradores e inútiles, que se hacían llamar la nobleza. Los radicales puntos de vista de su padre y sus revolucionarias sugerencias para el establecimiento de grandes reformas le parecían muy prácticos, además de que, como él mismo, ella tenía su propia vendetta contra esa sociedad. Con un tardío sentido de responsabilidad, el conde de Barrington había enviado a su hija a Londres cuando contaba 17 años, a fin de que hiciera su debut en sociedad bajo la custodia de una prima a la que él no había visto en mucho tiempo. Mal vestida, completamente ignorante de las normas sociales, Marisa se había visto sujeta a grandes agonías debido a su timidez. Había cometido muchos errores debido a su inexperiencia, y le dolieron los desprecios que recibió, sintiéndose humillada por las burlas de quienes se divertían al observar sus modales campesinos y sus ropas pasadas de moda. Descubrió que no tenía nada que decirle a los jóvenes que, obligados por su prima, la invitaban a bailar o que, aburridos e indiferentes, se sentaban a su lado en la mesa durante las cenas. Se sintió entonces inmensamente desdichada y anhelaba, con una nostalgia intensa, regresar a la maravillosa vida de libertad que llevaba en Barrington Park, a sus caballos, a sus perros y a las interesantes disertaciones de su padre. Fue la señora Featherstone quien, finalmente, la obligó a comprender que el saber conversar era parte esencial de los buenos modales de una joven, y que un invitado debe pagar la hospitalidad que recibe, mostrándose agradable, encantador y amable. También aprendió que una mujer tenía la obligación de verse atractiva y decorar con su presencia una habitación, como si fuera un jarrón lleno de flores. Al madurar, al percatarse de su propia belleza, Marisa adquirió más seguridad en sí misma, pero aquellos horribles meses que pasó en Londres, cuando tenía 17 años, quedaron grabados en su memoria como una cicatriz. Lo que había rebosado la copa fue algo que sucedió en el baile que ofreció su prima Alice.
Marisa recordaba aún su desventura al recibir a los invitados al lado de la anfitriona y de Florence, quien compartía con ella los honores del baile. No era solamente un baile de debutantes. Como su prima Alice era marquesa, acostumbraba a recibir en su casa a las familias más exclusivas de Londres, y decidió agasajar a sus propios amigos, al mismo tiempo que presentaba a su hija en sociedad. Se había producido el acostumbrado desfile de los Devonshire, Richmond, Portland y Beaufort, algunos de ellos acompañados de sus hijos. Todos se veían relucientes con la gran profusión de tiaras y condecoraciones que lucían, pero no en honor del príncipe de Gales, sino de una de las hijas menos llamativas de la reina Victoria, la princesa Beatriz. Marisa, después de haber sido acompañada a la mesa por un joven que solo sabía hablar de carreras de caballos, se había encontrado de pronto sin pareja, de modo que se puso a buscar a su prima Alice, para permanecer de pie a su lado en la forma convencional. Como no pudo encontrarla, había vagado por los salones de recepción y de pronto se vio junto a un pilar, cerca del cual se encontraba una pareja sentada en un sofá, de espaldas a ella. Estaba a punto de pasar de largo cuando oyó que la dama, que se adornaba con costosas esmeraldas, decía: «Ten cuidado, Valerius, ya sabes cómo murmura la gente». «¿Crees que eso me preocupa?», había contestado el caballero, cuya voz profunda logró atraer la atención de Marisa. «Eres muy atractiva, Dolly, como bien sabes». «Debería hacerte cumplir con tu deber», contestó la dama con una leve risita. «En lugar de estar bailando tanto conmigo, deberías hacerlo con las jóvenes en cuyo honor se ofrece esta fiesta. Recuerda, Valerius, que eres un partido muy codiciado». «¿Y crees que voy a desperdiciar mis atractivos con esa criatura de cara de luna llena y ojos vacíos?», había preguntado el caballero burlonamente. «¿O en esa pelirroja que parece una zanahoria cosechada antes de tiempo?». Marisa se había retirado sin ser vista. Se dijo, al verse descrita de ese modo, que no estaba dispuesta a seguir soportando más insultos. A pesar de todas las protestas de su prima, había vuelto a casa al día siguiente, valiéndose de la excusa de que su padre estaba enfermo y necesitaba de su presencia. No le fue difícil averiguar quién era el hombre que había hablado de ella en forma tan despectiva. Solo existía un miembro importante de la alta sociedad que respondiera al nombre poco común de Valerius. El duque de Milverley era mencionado a menudo en los periódicos. Los que describían, dibujaban y fotografiaban su magnífica casa, el castillo de Box, con mucha frecuencia. Marisa se había acostumbrado a ver el retrato del duque en los diarios. Esa vez, en el baile, no había podido verlo. Solo había escuchado su voz, pero habría reconocido en cualquier parte la elevada nariz imperiosa, la boca firme, casi cruel, la barbilla cuadrada y, sobre todo, la expresión cínica de sus ojos y las líneas profundas que le corrían de la nariz a la boca. «Lo odio», se había repetido en voz alta, en el camino de regreso a Barrington Park. Aquel intenso sentimiento le permitió identificarse más plenamente con el desprecio que su padre manifestaba hacia las clases gobernantes, cuando el conde realizaba algunas de sus poco frecuentes visitas a la casa de los Lores. Marisa lo abrumaba con preguntas sobre las personas que había visto y sobre lo que se había discutido. Y, sin embargo, por alguna razón que ella misma no podía explicarse, jamás se había atrevido a preguntarle si el duque de Milverley había estado presente. Esperaba que su padre mencionara su nombre, pero nunca lo hizo. Finalmente llegó a la conclusión de que, como tantos de sus contemporáneos, el duque jamás se preocupaba por su país. «Todos los pares ausentes son despreciables», se dijo a sí misma, «y el duque, que es tan rico y tan influyente, es el peor de todos». Sin embargo, ahora iría a Box y estaría bajo el mismo techo que él. Le causaba un extraño sentimiento pensar que el destino la estaba acercando hacia el hombre que más detestaba. Marisa abrió un cajón del escritorio que habitualmente usaba.
A su padre le gustaba que ella se sentara a escribir en la misma habitación en que él lo hacía. Al principio, la había hecho copiar sus artículos, sus incontables cartas a The Times y las notas que enviaba, por centenares, a sus colegas, los pares y a los miembros de la Casa de los Comunes. Después, la había alentado a escribir, no con su propio nombre, sino con un seudónimo que pronto se hizo familiar a los editores. El escritorio de su padre se encontraba aún cubierto de papeles, pues Marisa no se había atrevido a tocarlos después de que él murió, pero su propio escritorio estaba limpio y ordenado. Metió la mano hasta el fondo del cajón y sacó 2 cartas. Se quedó sentada, mirándolas. Los sobres habían sido rotulados apresuradamente, con torpes rasgos, y la tinta se había corrido un poco. Los miró un momento, pensativa. Entonces, muy lentamente, sin sacar las cartas que contenían, rompió los sobres, los destrozó en 1000 pedazos hasta convertirlos en diminutos fragmentos, arrojándolos después al cesto de papeles. Este era el fin de algo que una vez atesoró, de la ternura que llegó a sentir por un hombre, para quien ella no había sido sino una atractiva vecina, a quien nunca tomó en serio. Por un instante, Marisa lamentó haber destruido los únicos recuerdos que conservaba de él. El hombre había llegado una vez a ver a su padre acerca de un potro que quería comprar. Era alto y apuesto y, a los ojos de aquella chica hambrienta de compañía masculina, semejaba, al entrar en el dilapidado vestíbulo de la casa, algo semejante a un dios griego. «Mucho gusto en conocerla», había dicho él. «Soy Harry Huntington. Me han dicho que Lord Barrington tiene un potro en venta. Estoy apenas empezando a llenar las caballerizas de una propiedad que acabo de comprar, a unos 16 kilómetros de aquí. Pasamos al estudio, señor Huntington», había sugerido ella. «En realidad», dijo él sonriendo, «soy Sir Harold Huntington, ya que vamos a ser tan formales». «Lo siento», se había apresurado a decir ella. «No debe decir eso. Estoy encantado de que me llame como quieras, y si el potro es tan atractivo como usted, voy a desear comprarlo, a cualquier precio». El corazón de ella pareció dejar de latir cuando lo miró. «Venga y muéstreme el caballo antes de ponerme de acuerdo con su padre», había sugerido Harry Huntington y, desde luego, ella aceptó. Aquel fue el preludio de numerosas visitas. Sir Huntington quiso ver primero al potro, luego a la yegua que lo había parido, a continuación al caballo que lo engendró, y siempre insistía en que fuera Marisa quien se los enseñara. La había colmado de cumplidos, galanteándola con la habilidad de un hombre de mundo, capaz de lograr que la mujer a quien se dirige se sienta el ser más importante de su vida. Después de una semana, Marisa comenzó a enamorarse. En una ocasión, él la invitó a que se encontraran en las primeras horas de la mañana y cabalgaron por los alrededores. Ella no se percataba de que él solo la veía como una linda chiquilla que lo divertía, aunque, como era un caballero, no tomaba ventaja de la situación. Después de 3 semanas de éxtasis, Marisa supo que él era casado y que su esposa, que había ido a visitar a sus familiares, regresaría a casa al día siguiente. Cuando Harry Huntington le había dicho que no podían continuar cabalgando juntos, porque su esposa se pondría celosa, Marisa sintió como si él le hubiera clavado una daga en el pecho. Llegó a su casa enceguecida por el llanto y enfermó gravemente durante 3 días, después de lo cual ahuyentó de su alma, con firme decisión, el recuerdo de Sir Harry, pero no había tenido valor para destruir las 2 únicas cartas que él le había escrito, simples mensajes pidiéndole que se encontraran en determinado lugar de la propiedad. Eso era cuanto le había quedado de él. Ahora pensaba que era casi risible que aquel incidente hubiera cambiado por completo su actitud hacia los hombres. Sin embargo, comprendía, si quería ser sincera consigo misma, que no habían sido solo sus sentimientos hacia Harry los responsables de que cambiara su decisión de no casarse nunca. En realidad, estaba decidida a no correr el riesgo de portarse como su madre lo había hecho
y huir con un hombre dejando tras sí una criatura olvidada y no deseada. Recordaba cómo había llorado muchas noches porque se sentía solitaria, porque no había nadie que le diera un beso al irse a la cama, porque toda su alma anhelaba un cálido, suave cariño, alguien de quien pudiera depender. No odiaba a la madre que la había abandonado, sino al hombre que la había hecho sucumbir a la tentación de fugarse con él. Era tan apuesto, tan atractivo, el tipo de hombre al que ninguna mujer puede resistir. Con cuánta frecuencia había oído describir a Lord Jetzel en esos términos, cuando nadie pensaba que ella estaba escuchando. ¿Sabes, Lionel?, le había oído decir una vez a la señora Featherstone Hugh a su padre. En realidad, no puedes culpar a Clarice. Lord Jetzel era el tipo clásico de irresistible don Juan. Clarice no tuvo salvación posible desde el momento en que él puso los ojos en ella. Marisa no había esperado a oír la respuesta de su padre. Simplemente salió de la habitación, detestando a los hombres que eran irresistibles don Juanes, que atraían a las mujeres para alejarlas de sus esposos y despertaban falsas esperanzas en el corazón de las jóvenes tontas. Hombres eran sus enemigos, el riesgo que debía evitar mientras viviera. Marisa se levantó y se dirigió de nuevo a la ventana. Mañana se marcharía hacia Box. Había luchado tanto para salirse con la suya, pero ahora que había conseguido lo que quería, sentía un extraño temor de lanzarse a lo desconocido. Entonces vio, con los ojos de su mente, el rostro cínico del duque. Le daré una lección, se dijo. Haré que aparezca en mi libro. Lo retrataré en una forma tan vívida que la gente lo verá tal como es. Haré de él el hazmerreír de todos. Lograré que, aun los que ahora lo adulan, se horroricen y se sientan asqueados de él. Se echó a reír. Esa sería su venganza, el libro que tiraría de las orejas a la alta sociedad. Solo el pensar en su futuro éxito la hizo sentirse fuerte y la convenció de que no había por qué tener miedo. Mientras viajaba hacia el castillo de Box, Marisa pensó con franco deleite en lo que le esperaba. Había decidido mostrarse extravagante y viajar en primera clase, de modo que el compartimiento era muy cómodo, casi privado. El tren debía llegar a su destino en las primeras horas de la tarde. Había llegado a casa de su tía, en Londres, a la hora del desayuno, y tuvo que esperar casi una hora antes que la condesa la recibiera. Finalmente, subió a la lujosa y adornada alcoba de Lady Barrington, a quien encontró sentada frente a un espejo, mientras una doncella le arreglaba el cabello. Ya es suficiente, Rose, había dicho su tía, al ver aparecer a su sobrina. Quiero hablar a solas con Lady Marisa. La doncella se retiró y la condesa se volvió, en el asiento del tocador, para mirar a Marisa. ¿Existe alguna posibilidad de que cambies de opinión?, le había preguntado. No, por supuesto que no, tía Kitty, había contestado Marisa. Buenos días, y gracias por enviarme el telegrama. En Box se han quedado otra vez sin institutriz, dijo Lady Barrington. Pero, Marisa, casi no he podido dormir por las noches, pensando en ese terrible libro que estás escribiendo y en el espantoso daño que podría hacernos a todos. Te he prometido que de ninguna manera te involucraré a ti ni a tío George. Nadie sabrá nunca quién escribió el libro. Renuncia a ello, te lo suplico, renuncia, le dijo entonces Lady Barrington con desesperación. Tengo un miedo terrible, Marisa, de que alguien descubra la identidad de la autora, y entonces no nos perdonarán nunca. Te prometo que eso no sucederá, tía Kitty, dijo Marisa con aire tranquilizador. Y ahora, dime qué has sabido de Box. Simplemente recibí un telegrama en respuesta a mi carta. Era, desde luego, de la señorita Witcham, y me pedía que te enviara a ella inmediatamente. Guardé el telegrama por alguna parte, pero parece que ha desaparecido. ¿Y contestaste? Sí. Le envié un telegrama anoche para decir que saldrías hoy mismo para Box.
Tienes suficiente dinero para el viaje. Desde luego, te lo reembolsarán en cuanto llegues. Tengo suficiente dinero para eso y bastante más. Te estoy tan agradecida, tía Kitty. Te prometo que trataré de no volver a molestarte, pues me has dado la oportunidad que tanto necesitaba. Si en verdad quisieras complacerme, no irías. Estoy tan nerviosa, Marisa, que casi estaría dispuesta a servirte de dama de compañía antes que dejarte escribir ese libro loco. Aun si me sirvieras de dama de compañía, lo escribiría de cualquier modo. Eres incorregible, había exclamado Lady Berrington con voz aguda. Volviéndose hacia el espejo, se miró en él, como si su propia imagen fuera un consuelo. La ropa está arriba, le había dicho. Rose ha preparado tu equipaje. Es realmente todo un guardarropa. Qué grato sería que fueras a casarte y constituyera tu trousseau, en lugar de servir para ese absurdo trabajo que vas a tomar. Después de un momento, había añadido: ¿te imaginas lo que dirían si supieran que la sobrina de George es una vulgar institutriz? Eso, sin duda, reduciría aún más su prestigio en los clubs, había respondido Marisa con ironía. No es motivo de broma, contestó la condesa con brusquedad. Y ahora, cámbiate de ropa y ponte el traje de viaje color azul que Rose preparó para ti. No sé por qué, pero el negro te hace verte más llamativa. Debe ser ese cabello tan rojo que tienes. Te dije que debía habérmelo teñido. Vete ya, dijo Lady Berrington con disgusto. Me haces enfadar, Marisa, y eso puede hacer que aparezcan arrugas en mi frente. Marisa se había cambiado a un vestido azul zafiro con una capa del mismo tono, que encontró en uno de los dormitorios de la planta alta. Completó su atuendo con un sombrerito del mismo tono y, aunque se peinó el cabello hacia atrás, recogiéndoselo en un rodete en la nuca, y se lo cubrió con una gruesa red, había tenido que admitir cuando estuvo lista que, al verla, nadie hubiera podido suponer que se trataba, como decía Lady Berrington, de una vulgar institutriz. Cuando entró en la habitación de su tía, Lady Berrington la había mirado fijamente. «Lo único que puedo decir», comentó, «es que resulta una suerte para ti que el duque de Milverley sea viudo, como te dije antes. Ninguna dama con un ápice de sentido común te contrataría como institutriz de sus hijos». «Tal vez el duque no se fije en mí», había respondido Marisa. «Puedes estar tranquila en ese aspecto», gruñó Lady Berrington. «El duque está muy ocupado, por el momento, con Lady Wantage, aunque no puedo imaginarme qué ve en esa criatura estúpida, que se pasa la vida riéndose como una tonta». «Lady Wantage», había repetido Marisa con aire reflexivo, «no es una de las bellezas profesionales». La moda de las bellezas profesionales había sido iniciada en los años 70 por la señorita Lily Langtry, quien posaba para fotógrafos que vendían sus retratos a sus admiradores. Sin embargo, una sección considerable de la alta sociedad consideraba esa publicidad extremadamente vulgar. Por mi parte, nunca he encontrado motivo alguno de admiración en Hetty Wantage, había dicho Lady Berrington con un tono que le reveló a Marisa con toda claridad que existía una gran enemistad entre las dos. «Si el duque está tan entusiasmado con esa mujer», dijo Marisa con ligereza, «no necesitas preocuparte de que se fije en mí». Lady Berrington se había echado a reír. «No imaginarás, en serio, que Valerius se rebajaría a prestar atención a una simple institutriz, ¿verdad?», preguntó. «Si vas a Box, Marisa, con la idea de capturar al soltero más rico, más importante y esquivo de hoy en día, vas a llevarte una gran desilusión. No siento el menor deseo de capturar al duque. Te repito, tía Kitty, aunque no quieras creerme, que no me importan los hombres, me disgustan, y no intento casarme nunca». «Cambiarías muy pronto de opinión si te enamoraras», había respondido Kitty Berrington. «Sin embargo, con los puntos de vista radicales que tienes, es muy poco probable que ningún hombre decente, a menos que fuera un tonto, se enamorase de ti». «Entonces estoy a salvo», repuso Marisa sonriendo. «Y, de cualquier modo, te aseguro que el amor no figura para nada en mis planes para el futuro. Si es que tengo corazón, lo cual dudo mucho, está tan congelado como un témpano. Haría falta, no un hombre, sino una erupción volcánica para derretirlo».
«No te pareces a tu madre», había comentado Lady Barrington. «En ese sentido, no», reconoció Marisa. Ahora, en el tren, Marisa reflexionaba que era muy típico de su tía y de las amigas de ésta, aquella obsesión por el amor y por conquistar a los hombres. Marisa había aprendido de la señora Featherstone Hugh que aquel era, en realidad, una especie de juego profesional con reglas muy definidas. El príncipe y sus contemporáneos jamás cortejaban a las mujeres recién casadas. Aquello se habría considerado de muy mal gusto y habría causado graves problemas. Las jóvenes esposas pertenecientes al grupo de la casa Marlborough debían comportarse con circunspección y darle hijos a sus maridos, al menos durante los primeros 10 años de su matrimonio. En lo adelante podían vivir idilios ilícitos que sus consortes toleraban, siempre que fueran manejados con discreción. El duque, se dijo Marisa, debía sin duda conducir su conducta de acuerdo a esas reglas. Lady Wantage, según calculaba, debía tener poco más de 30 años y, a juzgar por las tarjetas postales que se vendían con su retrato, su rostro era muy bello, aunque un tanto insípido. Era importante, pensó Marisa, obtener toda la información posible y, si deseaba atacar eficazmente al duque en su libro, debía averiguar todo lo referente a él y los detalles acerca de sus romances pasados y presentes. Marisa sonrió para sí misma al pensar en la cantidad de hojas manuscritas con letra clara y menuda que guardaba cuidadosamente en el fondo de una maleta de cuero que llevaba consigo. El tren casi había llegado a la estación privada del Castillo Box, cuando Marisa recordó a la criatura a quien iba a impartir educación. La niña había estado a cargo de tantas institutrices diferentes que no era probable que hubiera aprendido mucho. Marisa se preguntó si habría sido inteligente de su parte traer con ella algunos sencillos libros de lecciones, pero después comprendió que el duque pondría sin duda a su disposición todo el material que necesitara. Un carruaje cerrado, tirado por un par de magníficos caballos, la esperaba en las afueras de la estación en miniatura, con sus pequeñas salas de espera que parecían de juguete. Había un cochero y un lacayo en el pescante, y cuando Marisa se recostó en los mullidos asientos del carruaje, se dijo que, al menos, se recibía a la institutriz con dignidad. Box le quitó la respiración cuando lo vio por primera vez. Sabía lo que podía esperar, pero aún así le pareció más imponente que los cuadros o fotografías que conocía del castillo. Tenía 2 grandes torres normandas, una a cada lado, y los techos, chimeneas y estatuas que lo constituían se recortaban contra el cielo, confiriéndole el aspecto de una joya preciosa, escondida en el verde terciopelo de los bosques circundantes. Entonces recordó que aquel castillo pertenecía al hombre que tanto odiaba. Qué lástima que su dueño no estuviera a la altura de la grandiosidad de sus posesiones. Un anciano mayordomo la recibió en lo alto de la escalinata de piedra que conducía a la puerta del frente, flanqueada por columnas, y uno, entre la media docena de lacayos que había a la vista, se encargó de acompañarla arriba. «La señora Witcham la espera, señorita Mitton», dijo el mayordomo. Marisa se dijo que el mayordomo no hubiera sido capaz de dirigirse a ella con el tono de superioridad con que lo hizo, de haber conocido su verdadero nombre. Sonrió para sus adentros cuando el lacayo que la acompañó al subir la suntuosa escalera del vestíbulo le habló familiarmente. «¿Tuvo un buen viaje, señorita?», preguntó. «Espero que haya venido en primera clase. El duque puede pagarlo. A mí no me gusta viajar en uno de esos vagones de asientos duros o en las plataformas al aire libre. Llega uno a su destino con el aspecto de un limpiador de chimeneas». «Se dice que van a mejorar los servicios de segunda clase», comentó Marisa. «Bueno, mientras lo hacen, yo prefiero los de primera», dijo el lacayo. «Eso no quiere decir que vaya con frecuencia a Londres. Es demasiado caro para nosotros, a menos, desde luego, que su señoría nos pague el viaje».